el día que tuvimos que regresar en oscuras porque no habíamos llevado la linterna. Como nosotros vivíamos, estudiábamos en otro pueblo que quedaba, teníamos que agarrar un bote para llegar a mi pueblo. De mi casa ya tenemos que caminar para llegar a un pueblo. Y de ese pueblo agarrábamos bote para llegar a otro pueblo más grande. Ahí estudiábamos nosotros, la secundaria. Y un día nos turnábamos para llevar la linterna. La linterna era para poder regresar en la noche. Y ese día, no recuerdo a quién le tocaba llevar la linterna, pero no ha llevado la linterna. Porque alguna vez les daba vergüenza llevar, porque a veces la profesora o la directora revisaba las mochilas y, y a mí, más que todo, a mí me daba vergüenza que una vez nos revisaban y encontraban el interno. Y yo no quería que mis compañeras se enteraran que yo no vivía ahí en el pueblo, porque cuando no sabían, cuando éramos nuevos no sabíamos mis compañeros no sabían que nosotros no vivíamos en el mismo pueblo, no vivíamos ahí, vivíamos en otro pueblito más pequeño. Y no queríamos llevar el linterna. Y ese día uno de mis hermanos no ha llevado, a quien le tocaba no ha llevado. Y ese día, como salíamos a las 6 de la tarde, estábamos en el bote, vinimos en el bote hasta nuestro pueblo. Y del pueblo teníamos que caminar hasta mi casa, como ya saben, nosotros no vivíamos en el mismo pueblo. Y cuando llegamos ya donde ya termina el pueblo, ya tenemos que agarrar otro caminito donde se llevaba a mi casa. Y una de mis hermanos dice, ¿dónde está la linterna? ¿A quién le tocaba traer la linterna? Y sucede que nadie llevó la linterna. Y nos tuvimos que regresar en oscuras. Y antes de llegar a mi casa, había otro camino que era como, tomamos un atajo para llegar a mi casa más rápido. Pero por ahí había como que puentecitos y como que puentecitos de palitos que pasábamos ahí una pequeña quebrada. Pero no era una quebrada así honda, era una quebrada así, encimita nomás era. Si pisabas era lodo, era ahí, te hundías tu pie. Y uno de mis hermanos estábamos yendo pues caminando en oscuras. Y en ese que está yendo, se mete su pie entre los entre ¿cómo se llama? Entre los palos. Se mete sus pies entre los palos y esa era una risa para nosotros porque se metió su pie en los palos. Se metió ahí sus pies y se quedó ya pegando y se raspó todo. Se raspó la parte de la pierna, pero pasó una risa, pero él estaba molesto porque me metido su pie. Y nos íbamos riendo de Cari, que había metido su pierna ahí, había metido y sonó fuerte, pues se cayó y quedó atascado. Y ya pues en oscura y nos tuvimos que salir tanteando en un chico de nuestra casa. Y ese día mi mamá dice, ¿por qué no han llevado la linterna? Y el que se había caído dice, no sé quién no lleva la linterna. Y dijo una grosería. No sé qué. No sé quién no lleva la linterna. Y yo me caí. No sé, por culpa del que no llevó la linterna se había caído. Se había metido en su pierna, pero había sonado feo cuando se cayó. Nosotros nos íbamos riendo el camino, pero se iba rápido. Se iba ahí. Estaba furioso porque se había metido su pierna ahí entre los palos. Y y esa anécdota me recuerdo con el día que no habíamos llevado la linterna. A quien le tocaba se hacía el loco porque no queríamos llevar, daba vergüenza. Y no quería que nadie se entere que nosotros vivíamos en el pueblo. En otro pueblo, no vivíamos en ese mismo pueblo. Y a esos chicos les quería contar esa anécdota que nos pasó.
Bueno, chao, hasta un próximo video. Espero que les guste. Y si les gusta, den like, compartan, comenten. Chao.